Iniciaron esta mañana en la capital las jornadas de la segunda Bienal de Diseño de La Habana. Continúa el amplio programa teórico y de presentaciones de la Feria Internacional Cuba Disco 2019. Y concluyó en Pinar del Río proceso de balance de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba previo a su 9º Congreso. Saludos desde La Habana. Abrimos la semana de emisiones del Noticiero Cultural de la Televisión Cubana. Es lunes 20 de mayo de 2019 y en esta jornada comenzaron las acciones de la segunda Bienal de Diseño de La Habana. La cita se extenderá hasta el sábado en la capital y se traslada a otros territorios del país hasta el mes de junio para concluir con el 10º Congreso Internacional de Diseño Forma 2019. La Habana, con sus 500 años, será la gran homenajeada de la segunda Bienal de Diseño que da continuidad al concepto de la anterior realizada en el 2016, esta vez profundizando en la perspectiva de los procesos creativos más que en los productos. Nos interesa empezar a ver el diseño desde la experiencia, desde el resultado mismo del proceso, más que quedarnos en la forma, en el resultado formal, sino un poco sumergirnos dentro de los procesos, porque es la manera que tenemos también de interactuar con otros saberes. El concepto de esta bienal indaga en la relación entre el diseño y el bienestar desde un paradigma contrahegemónico, inclusivo y soberano. No es el diseño asociado al poder adquisitivo de la gente, no es el diseño de élite, ese no es el diseño que defendemos con más allá de la forma. Estamos pensando en un diseño inclusivo, responsable, sostenible, en tanto entienda disciplinadamente el profesional que lo ejerce, el compromiso que tiene con la sociedad, con ese usuario, con ese receptor, que no necesariamente siempre es cliente. Las exposiciones, ubicadas en 14 espacios de la ciudad, serán una muestra de las alianzas que se han ido construyendo entre el diseño y la diversidad de formas de producción o gestión existentes. Estudio 50, que va a tener diferentes muestras, y entre ellos estaría la muestra de la Bienal de Diseño de Madrid, AMAS Espacio Adolescente, que incluye una amplia muestra de diseño industrial y diseño de comunicación visual. La propia sede de la ONDI, aún en construcción, pero que alberga posiblemente una de las muestras más grandes que estarán presentes en esta edición de la Bienal. La Ludwig, con una muestra especialmente diseñada para esta Bienal, que tiene parte nacional e internacional. Particular destaque merece la muestra Nicaragua Diseña, la mayor de las exposiciones de países presentes en las Bienales de Diseño de La Habana. Ocurre en un momento donde la geopolítica, el contexto en que estamos viviendo en la región es complejo, y me parece que desde el diseño también se tejen lazos, se tejen apoyaturas, ¿por qué no? Esta mañana tuvo lugar la conferencia Más allá de la forma a cargo de Gisela Herrero, presidenta de la Bienal, y durante la inauguración oficial se entregarán 5 premios honoríficos a importantes instituciones cubanas. Nos seguiremos encontrando para compartir más información sobre la segunda Bienal de Diseño de La Habana. Edel Rivero y Sayonara Tamayo, Noticiero Cultural. A propósito de las acciones en homenaje al medio milenio de la Fundación de La Habana, la artista de la plástica Diana Balboa inauguró una muestra personal en la Galería Carmen Montilla del Centro Histórico de la capital. Hasta mediados de julio próximo se encuentra abierta en la Galería Carmen Montilla de la Oficina del Historiador de la Ciudad de La Habana la muestra titulada Diana Balboa, Original y Múltiple, que incluye el más reciente trabajo de la conocida grabadora y pintora. La exposición, dedicada al medio milenio de La Habana, cuenta con 10 conjuntos que agrupan 41 obras que son variantes sobre un mismo tema y realizadas en 3 soportes: tela, grabado y pulpa. Esta exposición está hecha a lo inverso de lo que tradicionalmente se estila. Siempre el grabado ha estado en función de la pintura. En esta ocasión yo comienzo por el grabado y de ahí derivo hacia la pintura. En el caso del grabado tengo diferentes técnicas, es decir, se puede pensar que es una misma imagen en 3 experiencias de soportes distintos. En cuanto a que es una imagen que se puede repetir, yo creo que los ojos de los seres humanos vemos las imágenes todos de forma distinta y por tanto las técnicas también dan formas distintas de ver una misma imagen y una interpretación. Ese es el hecho.
Lo que sustancialmente diferencia esta exposición de otras realizadas anteriormente por Diana Balboa es el soporte, que es, en definitiva, el que marca lo distintivo, porque su lenguaje pictórico y temas se mantienen intactos. Desde el Centro Histórico ha sido un reporte de Estrella Díaz y del camarógrafo Joel Guerra para el Noticiero Cultural. Iniciamos nuestro recorrido por lo que publican las páginas culturales de otros medios de comunicación. El portal Cubasí destaca que las influencias ideológicas en las independencias del Caribe centrarán las conferencias, paneles y debates del 7º Coloquio Internacional sobre la Diversidad Cultural de la región, que inició hoy en la Casa de las Américas. Artistas e investigadores de más de una decena de países prestigian el evento, que se desarrollará hasta el 24 de mayo, organizado por el Centro de Estudios del Caribe. Por su parte, el sitio digital de Radio Habana Cuba informa que el músico cubano Leo Brauer participa en el 6º Festival Internacional de Guitarra, donde impartirá un seminario y 2 clases magistrales, según informaron los organizadores del evento. La cita comenzó este lunes en Ankara y como parte de su agenda, Brauer mantendrá un encuentro con residentes cubanos en Estambul y amigos de la isla, organizado por la Asociación de Solidaridad con Cuba, José Martí. Y cerramos nuestro recorrido en la Agencia Cubana de Noticias, la cual da a conocer que el bárbaro del ritmo, Benny Moré, y la ciudad de La Habana serán agasajados hoy en el contexto de la edición 23 de la Feria Internacional de la Música Cubadisco 2019, que tiene lugar en esta capital hasta el 26 de mayo venidero. Un son para La Habana es el título del concierto que ofrecerán destacados artistas del panorama sonoro contemporáneo de la isla esta noche en el céntrico Teatro Mella, bajo la dirección del reconocido tercero cubano Pancho Amat, Premio Nacional de la Música. En este homenaje a la capital se unen figuras como Michelle Herrera, el Sexteto Habanero y el Sexteto de la Trova, los Guanches, Armando Cantero, Mandy Bambán, Zulema Iglesias, el Magic Sax Quartet, María Alejandra y Cubanía y la compañía Danzaria Tiempos, Vocal Renacer y Beatriz Márquez, entre otros. La ilusión, pero solo amor eterno, por siempre vivirá. Y con un fragmento de una de las interpretaciones de la Premio Nacional de Música, Beatriz Márquez, cerramos nuestra revista de prensa por hoy. Ahora vamos a hacer una pausa en nuestro recorrido informativo y al regreso la periodista Magda Resic conversará en el estudio con la escritora Denia García Ronda. Esto será en breve. Como han destacado otros medios de prensa, este sábado concluyó en Pinar del Río el proceso de asambleas de balance de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba previo al 9º Congreso de la organización. Casi un centenar de encuentros han tenido lugar desde que se realizara la convocatoria a mediados de 2018 y con la asamblea del Comité Provincial de Pinar del Río cierra el proceso de base de la cita más importante de la vanguardia artística cubana, que tendrá lugar del 28 al 30 de junio en esta capital. Desde la más occidental de las provincias cubanas le ofrecemos otros detalles del desarrollo del encuentro de los miembros de la UNIAC Vuelta Bajera. La Asamblea 9º Congreso de la UNIAC trazó en Pinar del Río líneas de acción para el trabajo futuro. Artistas e intelectuales de Vuelta Abajo analizaron temas de la política cultural y abogaron sobre todo por la unidad de los creadores para entregar a los públicos un producto de elevada factura. Ahora es cuando más hay que darle cultura al pueblo de Cuba, pero hay que dársela de una manera bien inteligente, con mensajes que lleguen, con obras de teatro que te aporten, con música que no sea chabacana. Ese es nuestro compromiso, defender la cultura cubana, defender lo más auténtico de esa cultura. Ahí está la esencia política de la UNIAC. Nosotros no podemos ir a la UNIAC
a restar, a pedir y a quitar. Nosotros tenemos que ir a la UNIAC a llevar nuestras ideas y a expandirlas. La vanguardia artística de Vuelta Abajo reclamó mayor integración entre las instituciones y los artistas, lo que deberá ser respaldado en tanto la UNIAC como organización social es vital para el análisis integral de la política cultural que necesita el país. A la institución ciertamente le corresponde crear los espacios, pero también le corresponde diagnosticar si esos espacios creados funcionan o no y dar los pasos para que esos espacios se transformen hacia lo que necesita la realidad. Porque crear el espacio y quedarme esperando a que tiene que funcionar es una perspectiva burocrática con la que no estamos de acuerdo. El debate álgido del trabajo de la organización en Pinar del Río caracterizó la asamblea, que contó con la presencia del miembro del Comité Central del partido y su primer secretario en la provincia, Julio César Rodríguez Pimentel, y el jefe del Departamento de Propaganda y Cultura del Comité Central del partido, Roberto Montesinos. Nelson, Marcia, Noemí y otros compañeros abordaron el avance que se pretende alcanzar desde las opiniones diversas y por supuesto el sentido común de defender la unidad en torno a nuestro proyecto socialista. Y eso nos demuestra también la convicción de los artistas pinareños de ser consecuentes con la política cultural diseñada y además pensada y conducida por nuestro comandante en jefe, el compañero Fidel Castro Ruz. Los afiliados eligieron a los delegados al 9º Congreso de la UNIAC y al nuevo ejecutivo del Comité Provincial que dirige desde hoy el poeta Nelson Simón. Ustedes, compañeros, de verdad te lo digo, Nelson, fíjense el reto que tienen ustedes, que es el más grande de cualquier otra provincia, es poner la UNIAC a la altura del talento que tiene Pinar. La de Pinar del Río es la última asamblea de los comités provinciales de la UNIAC previo al 9º Congreso a realizarse en el mes de junio. Desde Pinar del Río, Belkis Pérez Cruz, Noticiero Cultural. Y precisamente en nuestro segmento de entrevistas en primera persona, la colega Magda Resic conversa con una destacada intelectual muy vinculada al quehacer de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba y de la Fundación Nicolás Guillén. En primera persona recibimos hoy a una mujer que ha aportado mucho desde la escritura, la investigación, el ensayo y también su condición de promotora cultural al desarrollo de las artes, las letras y el pensamiento en Cuba. Una mujer que también se ha consagrado a las revistas como un arte y especialmente durante muchos años fungió como subdirectora de la revista Temas, que en su obra escritural puede transitar por muy diversos géneros literarios y que lo mismo ahonda en la profundidad filosófica de un ensayo que escribe un delicioso cuento o una deliciosa historia para niñas y niños. Se trata de la doctora Denia García Ronda, a quien mucho agradezco que hoy nos acompañe en el Noticiero Cultural. Gracias, bienvenida. Gracias a ustedes. Y esta vida multifacética suya siempre tiene como que un eje central, que es la escritura. Sí. Esta vocación literaria, escritural, ¿cómo la explica Denia García Ronda? Bueno, yo te diría que era casi genética, porque mi familia no era del mundo de la cultura. En mi casa cuando niña no entraban libros, por ejemplo, si acaso algunos. Y mi madre me contaba que desde pequeña, cuando yo veía una revista o veía cualquier libro que de casualidad entraba en la casa, yo me olvidaba de hacer otras cosas y me ponía con el libro. A tal punto que, bueno, yo aprendí a leer a los 4 años. O sea que el problema de la relación mía con la escritura parece que vino espontáneamente, porque no tenía ningún referente en ese momento, ¿no? Y desde pequeña empecé a escribir algunas boberías, lo que hacen los niños, ¿no? Y llevaba composiciones a la escuela, etcétera. Es decir que empecé hasta temprano. Que después llegó la universidad, y en la universidad también Artes y Letras se convirtió, y la filología y demás en objeto de estudio, ¿no? Sí, bueno, la universidad y sobre todo la Escuela de Letras, la antigua Escuela de Letras, pues me formó, pudiéramos decir, técnicamente para la escritura, sí, y sobre todo para la cuestión de la investigación, de la crítica literaria, del estudio de obras, etcétera, etcétera, porque por supuesto el escritor nace
pero después puede hacerse si los instrumentos pues se afinan de alguna manera. En ese proceso de afinar instrumentos, usted ha podido escribir ficción y a la vez trabajar el tema de la crítica literaria, es decir, criticar lo mismo a lo que usted se consagra todos los días, que es la literatura, y a la vez la investigación. ¿Cómo se insertan todas esas aristas de su creación en usted misma? ¿Cómo usted misma se las explica? Bueno, yo tengo la idea, no sé si estaré equivocado o no, que realmente el escritor cuando empieza a escribir y cuando termina incluso de escribir, no anda pensando en las técnicas escriturales, ni en, digamos, hace su propio análisis en lo que está escribiendo, sino que sencillamente escribe. Para eso están los críticos. Y entonces como que se desdobla cuando tú tienes que analizar una obra literaria, y bueno, quien dice literaria, dice los críticos de arte también lo harán, etcétera. Es decir, que hay como una especie de, no de separación, pero sí de definición de los oficios, ¿no? Yo, por ejemplo, particularmente no estoy pensando en que si uso esta metáfora o aquella estructura narrativa, si se trata de una narración, ¿no? Sencillamente uno escribe, si acaso después deja enfriar aquello y lo revisa, y ya quizás ahí ya hay un poco de la visión del crítico, de la autocrítica, ¿no? Usted ha dedicado mucho tiempo, por ejemplo, a una revista como Tema. Se trata de una publicación más inmediata. Usted no ha despreciado ese tipo de soporte. Además, una revista que también tiene espacios de debate, en fin. ¿Por qué Temas la ha atrapado tanto tiempo? ¿Sigue siendo editora de Temas? Sí. No, yo no sé realmente. He dicho en otras oportunidades, y lo repito aquí, que Rafael Hernández, el director de la revista, un día se apareció en mi casa y me dijo, quiero que seas la subdirectora de una nueva revista, que lo haremos vinculado con el Ministerio de Cultura, etcétera, etcétera, y que va a ser de ciencias sociales y humanísticas. Y bueno, yo pensé que él me estaba pidiendo que yo me ocupara de la cosa humanística, pero en realidad ahí yo me tropecé con todas las ciencias sociales, cosa que agradezco muchísimo, porque aunque uno en la carrera estudia más o menos algo, sobre todo historia, por supuesto, los estudiantes de letras no nos especializamos en las ciencias sociales. Y la revista Tema me abrió ese campo, no solamente desde el punto de vista de, digamos, de las obras y de las críticas que tenía que editar en Temas, sino que me dio la posibilidad de entrar en ese mundo conociendo a los sociólogos, a los psicólogos, a los economistas, etcétera, y intercambiar con ellos, ¿no? Eso, si no conocimiento, por lo menos esas impresiones, y eso me abrió muchos campos, incluso para la propia literatura. Bueno, yo le agradezco muchísimo a Denia García Ronda. La doctora ha tenido hoy a bien acompañarnos en el Noticiero Cultural con una extensa obra literaria, de investigación, de crítica, y especialmente una mujer que ha estado como que a la delantera, en avanzada, cuando se trata de debatir sobre fenómenos y aspectos relacionados con la vida social cubana desde una plataforma editorial como lo es sin dudas la revista Tema. A ustedes les recomiendo que se mantengan con nuestro Noticiero Cultural. Ahora hacemos otra pausa para cumplir con los mensajes promocionales y al regreso abrimos nuestra sección Contrapunteo, que esta semana dedica sus debates al quehacer de los conjuntos artísticos integrales de montaña en zonas del Plan Turquino. Será en instantes. Aniversario 60 del Teatro Nacional de Cuba. Es una de las instituciones creadas en el año 59 por la revolución. Inclusive esa ley está firmada por Fidel. Teatro Nacional de Cuba. El mejor arte para todos.
Lo decía antes de la pausa, en esta emisión iniciamos un debate en nuestra sección Contrapunteo sobre la labor de los conjuntos artísticos integrales de montaña en zonas del Plan Turquino. Como cada lunes, el periodista Yuris Nórido nos presenta el tema. En el lomerío de las 5 provincias donde se aplica el Plan Turquino, en las comunidades de difícil acceso, incluso en apartadas zonas de silencio, los conjuntos artísticos integrales de montaña desempeñan su labor. Llevan espectáculos y otras opciones a personas que, obviamente, están muy lejos de los principales centros culturales. A partir del surgimiento del Plan Turquino, el 3 de agosto de 1987, surgen los conjuntos artísticos integrales de montaña, precisamente ubicados en 5 macizos montañosos de Cuba. En este momento, Guantánamo, Santiago, Granma, Cienfuegos en la zona del Escambray y, según la nueva división territorial de Pinar del Río, pasaron a Artemisa, San Cristóbal. Estos conjuntos artísticos integrales de montaña, su rol fundamental es realizar actividades culturales en zonas de silencio, en zonas donde no llega nadie. Ellos van con su propuesta artística y las comunidades los reciben de una forma extraordinaria. Lo mismo actividades para niños, para jóvenes que para adultos. Cuando ellos ven que llega el conjunto, lo reciben como lo más grande, porque es como la casa de cultura del Escambray, de Guantánamo, de Pinar del Río, un contramaestre. Es decir, que en esa comunidad no existe casa de cultura porque está muy recóndita, pero ellos asumen ese papel de la Casa de Cultura en esos territorios. Soldados con actitudes a los que se suman graduados de la enseñanza artística que cumplen allí su servicio social, integran una fuerza que no solo contribuye a potenciar la vida cultural en las montañas, sino que promueven las expresiones del arte popular en esas regiones. El Consejo Nacional de Casas de Cultura lo dirige desde el punto de vista técnico-metodológico. Tenemos un equipo multidisciplinario que se encarga de atender al CAE, donde hacemos diferentes recorridos por cada uno de los CAE y vamos viendo todo el trabajo que han desempeñado durante el año. Podemos decir que el EJT los atiende ya desde el punto de vista operacional, desde el punto de vista de los preceptos militares que tienen, y hay muy buena relación entre el EJT y nosotros. Se integran a la programación del territorio, es decir, cumplen ese papel, que son parte de esa programación cultural que sabe que en julio y agosto es un poco más débil en las provincias. Ellos son parte de esta programación y van a donde no va nadie, es decir, a la montaña. Todos han realizado un proyecto sociocultural, digamos un diagnóstico sociocultural, porque cada uno tiene sus peculiaridades, todos no son iguales. Donde no existe instructor de arte, ellos suplen esta fuerza técnica y allí dan talleres de apreciación y creación de las 4 manifestaciones artísticas: teatro, música, danza, y un poco también en estas actividades el pueblo participa, es decir, se hace un núcleo entre población y conjunto, son uno, y hay una gran interpretación de todas esas actividades artísticas. No solamente a las comunidades, van a las granjas cafetaleras, avícolas, cañeras, y también llevan propuestas a los miembros del EJT que están en esos lugares apartados y realmente cumplen un rol muy importante dentro del Plan Turquino, porque ellos llegan donde no llega nadie. Sobre el trabajo de los conjuntos, sus retos y realizaciones, seguiremos debatiendo esta semana en Contrapunteo. Yuris Nórido, Noticiero Cultural. Muchísimas gracias al colega Yuris Nórido por los criterios que nos presentaba. Mañana el periodista Roilán Pardo Cabrera ofrecerá sus criterios sobre el quehacer de los conjuntos artísticos integrales de montaña en zonas del Plan Turquino. Usted, como siempre le digo, puede participar de este debate si nos escribe a contrapunteo.nc@cobarte.cul.cu o si nos quiere dejar un mensaje en nuestra página en Facebook, www.facebook.com/noticierocultural.cuba. Y sobre el quehacer sociocultural y su impacto en las montañas seguimos hablando en esta emisión. En su sede de El Jovero, en la provincia de Cienfuegos, el grupo Teatro de los Elementos transforma el entorno y a sus pobladores a través de su estrecha relación con la vida de la comunidad. Al cierre de esta emisión, le contamos.
de noche, con la lluvia dificultando el acceso. Como motivo del viaje, una nueva puesta en escena de la obra Montañeses, creación del grupo de teatro Los Elementos. Los actores están entrenados. Justamente la permanencia de Teatro de los Elementos, tanto tiempo actuando para campesinos, moviéndose en espacios rurales, ha construido del accidente un estímulo. Y hoy se probó el hecho de no contar con el bohío y con una escena tan sustancial como la inicial, tan íntima, pues nos hizo representarlas de otra manera, y para mí fue un experimento interesante ver que ellos usaban una nueva gestualidad, se valían de nuevos códigos, crearon nuevas circunstancias. Yo creo que eso fue un parto interesante del teatro de esta noche. Montañeses, reinventados tras la lluvia, conservó su magia, su espíritu provocador que arroja nuevas luces sobre la vida de esos habitantes del Escambray Cienfueguero. Hay que empezar como a reescribir la historia de la nación desde una mirada crítica también, y dar a conocer aspectos que no fueron quizás los más bonitos, los más patrióticos, los que más quisiéramos mostrar, pero hay que revisarlos, porque de lo contrario estaríamos siempre condenando un pasado que de algún modo hay que revisar, hay que enmendar, hay que cuestionar para poderlo hacer diferente en el futuro. Tendría que llegar raqueteado y bien. Voy a morir. Quiero hacer una pausa y comenzar una investigación para trabajar un espectáculo. No es una obra, sería un espectáculo. Yo incluso quiero que sea participativo, que en cada pueblo que se haga los jóvenes se integren, bailen, haya discotecas, y que ahí en ese frenesí se muevan los aspectos que inquietan a los jóvenes, esos que hacen que la gente diga que ellos no son buenos, que están perdidas las generaciones que vienen. Desde Cienfuegos, Anay González, Noticiero Cultural. Punto final. En esta emisión del Noticiero Cultural le pusimos al tanto del inicio esta mañana de las jornadas de la Segunda Bienal de Diseño de La Habana. Le contamos de la continuidad del programa teórico y de presentaciones de la Feria Internacional Cubadisco 2019 y conoció del cierre en Pinar del Río del proceso de asambleas provinciales previo al 9º Congreso de la UNIAC. Gracias por acompañarnos en esta entrega informativa. Mañana regresamos con otras noticias del panorama artístico y literario. Hasta entonces me despido como siempre, con un saludo desde La Habana.